Buenos días a todos. Con esas realmente conmovedoras palabras de Mario, quiero decirles que no voy a renunciar hoy, ni próximamente. Bueno, espero poder compartir con ustedes algunos conceptos que les aporten algún elemento para la reflexión y sobre todo para el trabajo y el trabajo conjunto para seguir forjando nuestro futuro, que de eso se trata. Bueno, hay algunos elementos de la presentación que incluso yo ya compartí en este ámbito al inicio de este año. No voy a usar una slide nada más que usé en este mismo lugar hace un tiempo, como para entrar en tema, ¿no? Como para entrar en un marco que nos dé la razón de por qué estamos construyendo determinados caminos en Uruguay. Lo que vemos acá son las 10 compañías más grandes de Estados Unidos a lo largo de 100 años. Tenemos en 1917, en 1967 y en el 2017. El elemento que yo observo acá es, en 1917, las 10 compañías más grandes, el tamaño de los círculos implica el valor de las compañías. Teníamos una empresa de telecomunicaciones, pero mayormente tenemos acero, petróleo y algo de finanzas. En 1967 aparece IBM en el primer lugar. Sigue habiendo una empresa de telecomunicaciones, AT&T, y de vuelta petróleo, y aparece General Motors, General Electric, o sea, aparece otro tipo de fabricación. Y en 2017 las 5 empresas más grandes son del mundo digital. Definitivamente la economía mundial cambió. Y es en este marco que tenemos el enorme desafío de encontrar el lugar y la forma en que Uruguay se ubica y navega en este contexto internacional que cambió y que nada indica que vaya a cambiar en el sentido de que el mundo no va a ser menos digital que ahora. De hecho, este es un ejemplo que siempre ponemos porque es un ejemplo conocido, fácil de entender. Que la economía haya pasado a ser digital no quiere decir que todas las empresas o las empresas que tengan futuros tengan que ser empresas de software. Lo que sí quiere decir es que es muy probable que si algo se puede hacer en Internet, se va a hacer en Internet. Y esa es una máxima que la veo como una máxima permanente por unos años, unos cuantos años por lo menos, de aquí en adelante. Si se puede hacer en Internet, se va a hacer en Internet. Y porque quiere decir que el motor de la economía del mundo sea la generación digital, implica también la aparición de modelos de negocios que no nos imaginábamos, de nuevas formas de comercializar. El comercio electrónico viene avanzando del mundo con una velocidad exponencial. Por ejemplo, nuevas formas de venta, nuevas formas de supermercadismo, Amazon, por ejemplo. Nuevas formas de entretenimiento, pero también cambios muy sorprendentes de una forma de hacer negocios a otra. Netflix, esto también lo compartí hace un año acá, Netflix empezó como la compañía de delivery de los videos de Blockbuster. Así empezó. ¿Y en qué se transformó? Se transformó en uno de los portales de entretenimiento más importantes del mundo, que ha cambiado, ha sido protagonista en Estados Unidos en lo que es la cantidad de suscriptores de televisión por cable. Hace 5 años, creo que en el 2011, la cantidad de suscriptores de televisión por cable en Estados Unidos era de 52 millones y los usuarios de Netflix eran 23, la mitad. Hoy, los suscriptores de TV por cable en Estados Unidos son de 48 millones y los usuarios de Netflix son de 53 millones. O sea que la curva exactamente se cruzó hace un año. Quiere decir que alguien que repartía los videos
generó un portal, generó un modelo de negocios diferente, con muchísima tecnología, con inteligencia artificial, entró en un rubro prácticamente que no nos imaginábamos que pudiera moverse, lo cambió y le dio un impulso a la industria audiovisual. Pero sigue cambiando, porque Netflix empezó como una plataforma que transmitía contenidos de otros. Esencialmente era eso. Hace 4 años era eso, 5 años. Y sin embargo ahora es una plataforma que produce sus propios contenidos, las series originales, las películas originales de Netflix. Entonces, no me quiero extender más hablando de este modelo particular, pero así como pasa acá, pasa en una gran cantidad de rubros que para nosotros iban a ser siempre de la misma manera. Las inmobiliarias, las agencias de viajes, el transporte, todo eso ha sido visitado por modelos de negocios que, tomando elementos del mundo digital, vienen a supuestamente rubros tradicionales, los cambian y tienen mucho éxito, porque nos gusta, porque es más fácil, es más cómodo, porque saben más qué queremos, porque aplican inteligencia artificial. Muy bien. Ahora Uruguay, en este mundo tan desafiante, ¿no? Y tan complicado. Uruguay sentó las bases estructurales para navegar en ese mundo. Uruguay es el país de la fibra óptica al hogar, un cable submarino de 12.000 kilómetros, un data center de nivel internacional. Uruguay seguramente va a ser la tierra de los data centers. ¿Por qué? Por el nivel educativo, por la infraestructura que tenemos, por el cable submarino, porque ya hay un data center de nivel internacional y porque tenemos excedentes de energía. Y porque tenemos seriedad, un marco jurídico serio, donde los datos son de los dueños. Acá no hay un acta patriótica. Entonces las empresas que empiezan a entender que su principal activo es la información de sus clientes, quieren guardar la información valiosa en lugares donde no corra riesgo, y Uruguay es uno de esos lugares. Bien, pero además Uruguay ha construido otros elementos muy importantes para navegar en este mundo, como decía recién, la seriedad, ¿verdad? Tenemos los índices más bajos de corrupción, los índices más altos de prosperidad, ranqueamos en primer lugar en América Latina y en los primeros lugares en el mundo, y tenemos el sello indiscutible de energía renovable que empieza a transformarse en un valor que se agrega, que se acopla a otros productos. Es importante para quienes producen bienes y tienen vocación exportadora, en unos años empezar a decir: mis bienes fueron construidos en edificios, en fábricas, en instalaciones que utilizan energía renovable. Entonces, de alguna manera, lo verde de la energía renovable se traspasa al producto final, al bien construido. Muy bien, estas son las condiciones de base, digamos, que tenemos: seriedad, democracia sólida, que hay que construir todos los días. En ese sentido, quiero destacar y yo estoy segura que todos acá me van a acompañar en este sentir, el orgullo que sentí anoche cuando todas las juventudes políticas hicieron un acto para recordar el acto del obelisco. De alguna manera, los que participamos en el acto del obelisco encima del escenario o en ese maravilloso río de libertad, creo que sentimos que había un mensaje que seguía vivo y que seguirá vivo por muchos, muchos años más. Un orgullo realmente. Sí, es para aplaudirlos a ellos. Sí. Esa es una pieza fundamental en el país que tenemos que construir, que seguir construyendo, la democracia, sin lugar a dudas. Bueno, y en ese ámbito tenemos que transformar nuestra matriz productiva. Transformar la matriz productiva no es renegar de lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado, de ninguna manera. Es entender las claves de la economía mundial y qué lugar podemos ir encontrando para que Uruguay consolide su crecimiento y lo mejore en calidad.
lo mejore en distribución de riqueza, en distribución de capacidades, en, digamos, la construcción de una sociedad digna. En ese sentido hay una gran cantidad de factores que hay que tener en cuenta, una multidimensionalidad muy importante, que tiene que ver con la promoción de la ciencia y la tecnología, con la comprensión profunda de lo que significa la internacionalización de nuestras empresas. Profunda comprensión. Capaz que siempre lo hemos comprendido a nivel teórico, sí, es importante que las empresas se internacionalicen. Pero me parece que a lo largo de estos años, con la gran cantidad de programas de apoyo que hemos desarrollado a través de nuestras agencias o de nuestros ministerios, a través de Uruguay 21, hemos aprendido en la realidad, acompañando a las pymes en la internacionalización, cómo desplegar mejores programas, la importancia que tiene el acompañamiento, que no es solo aplicaste, ganaste el concurso, te doy la plata, hacete tus viajes. Hay que acompañar a las empresas, hay que ayudarlas a generar un plan de internacionalización y eso me parece que es un valor interesante para seguirlo profundizando. Hace un par de días, una semana, lanzamos con Uruguay 21 un plan de internacionalización que tiene 3 componentes principales. Uno, el apoyar a las empresas pagando la elaboración de un plan de internacionalización. Porque muchas veces las pymes no saben cómo armar un plan para salir afuera. El otro tiene que ver con darle los fondos para aplicar ese plan, para hacerlo realidad. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de asistir a ferias o convenciones. Bueno, como decía, la internacionalización, el tener como un elemento fundamental el aumentar las capacidades de los trabajadores y de los empresarios, el nuevo mundo del trabajo, las relaciones laborales en las nuevas formas de trabajar, el papel de las instituciones, de las regulaciones y de las instituciones reguladoras. O sea, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta para poder transformar la matriz productiva. Y en ese sentido yo quiero destacar el rol de esta institucionalidad, no es una institucionalidad nueva, de una nueva forma de trabajar que hemos consolidado en Transforma Uruguay. Yo creo que más que una nueva institucionalidad es el producto de la maduración que hemos tenido en este proceso de construcción de políticas para la transformación de la matriz productiva. Es, en todo caso, la institucionalización del trabajo en equipo. Es lo que nos ha permitido organizar el trabajo transversal entre los ministerios y con las agencias, que es muy importante, porque cada vez más los temas importantes de la realidad no son de un único ministerio. Es mandatorio trabajar en equipo y esta conformación de Transforma Uruguay nos permite llevarlo adelante. Y además nos fortalece en lo que tiene que ver con la interrelación entre lo público, pero entre lo público y lo privado. Nos fortalece mucho, porque además pone distintas visiones en una misma mesa de trabajo. Para recorrer el futuro en este ánimo de trabajar en equipo, hay algunos conceptos que voy a repasar con ustedes y que vamos a utilizar en lo que sigue de la presentación. Algunas cuestiones conceptos que estamos manejando. Dentro de inteligencia artificial, en el gobierno vamos a hacer énfasis, lo voy a explicar más adelante, en cuestiones que tengan que ver con aprendizaje automático y con ciencia de datos. Aprendizaje automático es una rama de la ciencia de computación que estudia los algoritmos que mejoran con la experiencia. Quiere decir, se recaban datos, por ejemplo, todos nosotros hemos estado enfrentados, por ejemplo, para declarar que uno no es un robot, hemos estado enfrentados a la necesidad de definir cuáles de esas imágenes son un vehículo, cuáles son un avión, ¿verdad? Al tomar esas definiciones se van generando una acumulación de datos. El algoritmo no entiende el proceso, no sabe definir un avión o un auto. No importa mucho que entienda el proceso.
lo que hace es con una gran cantidad de datos acumulados, esta imagen es un auto, esta imagen es un auto, esta imagen es un auto, con una enorme cantidad de datos acumulados, aprende y mejora su capacidad de predecir el futuro. Eso es aprendizaje automático. Ciencia de datos es cuando a partir de los datos yo aprendo de un fenómeno nuevo. También voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo en Uruguay en ese sentido. Una cosa que es sorprendente es la capacidad, la puntería de los algoritmos a lo largo de los años para acertar en un resultado utilizando técnicas de aprendizaje automático comparada con la de los humanos. Y es esta gráfica. Acá está el tanto por ciento de error. O sea, cuando a un humano le presentan una imagen de algo, ¿qué porcentaje de error tiene de equivocarse? En rojo, en la línea punteada horizontal, ahí está el porcentaje humano medio de error. La línea descendente es cómo ha descendido el porcentaje de error de los algoritmos. Esta gráfica nos está diciendo muchísimo. Nos está diciendo definitivamente que es una disciplina que tenemos que atender de punta a punta. En la educación, desde la educación hasta la producción y después de la producción seguir aprendiendo para seguir de vuelta, aprendiendo, educando y produciendo. Muy bien. ¿A qué nos lleva esto? Esta gráfica que acabo de mostrar, unida a lo que ha sido el cambio enorme en la cantidad de información disponible en el mundo, en lo que es el motor de la economía, al Internet en todo. Ya no se habla de Internet de las cosas, sino Internet de todo, IoE. Como decía, la regla general me parece que es que si se puede hacer por Internet, se va a hacer por Internet. Y esto tiene una potencialidad para países pequeños como el nuestro, que quieren transformar su matriz productiva enorme por la infraestructura que hemos desplegado. Porque acá no se trata solo de poner sensores. Sensores puede poner cualquiera. Son los sensores, son captar esos datos, son tener un lugar seguro donde guardarlos y a partir de esos datos anticiparse a decisiones y construir conocimiento para tomar decisiones mejores. Por ejemplo, estoy mirando ahí que me están amenazando con la red de pluviómetros que Antel está llevando adelante con Innumet. Parece una cuestión menor. Sin embargo, para mí es un ejemplo de punta a punta. Porque son pluviómetros que se van a instalar en el territorio nacional, cuyos datos se van a guardar en la estructura de datos de Internet de las Cosas de Antel, pero que además van a ser datos abiertos para que lo use la gente del agro, porque con la acumulación de información, de buena información, la acumulación de información sistemática va a permitir, por ejemplo, que empresas privadas generen productos de pronóstico. Por ejemplo, para el agro, para tomar decisiones antes, para prever. Para las empresas públicas, para el manejo de la hidraulicidad, por ejemplo, que hace UTE. Entonces, no se trata solo de sensores, sino de sensores y valor agregado para otros rubros que en principio no tienen nada que ver con el mundo digital, en principio, pero ya vemos que sí. Acá estamos viendo, por ejemplo, un ejemplo de cómo el mundo digital puede influir y puede cambiar el agro. Para eso hay que tener conciencia de eso. Somos afortunados en el sentido de lo que ha sido la penetración de Ceibal y de la robótica y el entusiasmo de una enorme cantidad de docentes y de una abrumadora mayoría de los estudiantes en entender este tipo de cosas y en empezar. Cuando hay una Olimpiada de Robótica de Ceibal y uno ve los cositos que se mueven, el símil de las grúas, cuando uno ve el proyecto de Caraguatá, que está midiendo la realidad y tomando
medidas para prevenir cuestiones que tienen que ver con la agricultura o con el mundo del agro en general, esos niños y niñas de 13, 14 años que están jugando en clase con eso, se están preparando para este mundo, están preparados para este mundo. Lo entienden que esto es así. Y eso es un gran valor de Uruguay. El otro gran valor que tenemos es nuestra formación en ciencia. Uruguay tiene ciencia de primera. Y eso es una gran base para seguir aumentando. Tenemos un conjunto de científicos y de escuelas de ciencia de primer nivel, de clase mundial. Y eso es la base, el núcleo duro para seguir avanzando. El otro tema, que es un tema que tenemos que atender con mucho foco, en el que hemos avanzado mucho, pero tenemos que avanzar estructuralmente hacia adelante, es lo que tiene que ver con el transporte eléctrico. Transporte eléctrico y transporte autónomo. Son dos elementos que está cantado que Uruguay tiene que tener. O un país que tiene excedentes de energía necesita almacenarla, y una de las mejores formas de almacenar la energía es con el transporte. Cierra por todos lados. Cierra en términos de medio ambiente, en términos del almacenamiento de energía, en términos de tironear las capacidades hacia arriba. No es lo mismo la calificación que necesita un técnico para atender una flota de transporte eléctrico que la que necesita o la que necesitaba para atender una flota tradicional. Es un tema en el que hemos avanzado mucho, hemos avanzado con pilotos, hemos avanzado con un trabajo que hemos hecho con los bancos para que tengan líneas de crédito. La parte de taxis ha demostrado funcionar muy bien en este sentido. Estamos avanzando ahora con un programa en el que hemos calificado un préstamo importante, un programa importante del Banco Mundial, donde vamos a estar cofinanciando 100 ómnibus eléctricos, que para Uruguay es una cifra interesante, es un comienzo interesante. Creo que tenemos que avanzar mucho más, porque además, cuando en el mundo ven, supongamos que Uruguay puede tener el 100% del transporte público eléctrico. Pensemos que se puede. Eso es visto por el mundo, es visto por las fábricas del mundo, es visto por la academia y genera un foco atractor de Uruguay importante para el futuro, ¿no? Genera una premisa importante para la instalación de nuevas facilidades de fabricación o de desarrollo en Uruguay. Así que por acá tendremos que seguir transcurriendo. La biotecnología es otra de las ramas, disciplinas en las que también Uruguay ha construido ya antecedentes y hay que ir mucho más a fondo. Uruguay tiene una ley de promoción de biotecnología aprobada en el periodo pasado. Estamos ahora en estos días logrando una fórmula para fondear el Fondo de Estímulo a la Biotecnología. Biotecnología, o sea, tecnologías que utilizan procesos biológicos para complementarse con otros procesos, ¿verdad? Es una rama intensiva en capital, es una rama en la cual Uruguay ha avanzado en lo que es generación de capacidades. Tenemos buen desarrollo científico en el área de biotecnología, que es una condición indispensable para arrancar fuerte en este rubro, ¿no? Si no lo tuviéramos, no se podría. Pero tenemos una cantidad importante de académicos y científicos. La Universidad de la República ha tenido un papel muy importante, el Instituto Pasteur. Tenemos ciencia y gente capacitada en este sentido, que ha trabajado fundamentalmente con productores del agro que ya entendieron la importancia de esta rama. Pero esto tiene que avanzar más en el agro, mucho más, y avanzar más en otros rubros de la producción nacional. Este es un punto en el que vamos a, como ya dije, vamos a fondear ese fondo y a insistir. No sé cómo hago ahora, no encuentro el mouse. Está acá. Este es un video muy corto que voy a compartir con ustedes para poner un ejemplo de cómo pensamos que el futuro se va a instalar rápidamente en Uruguay.
Países Bajos, con el tamaño de Extremadura, siguen a la zaga de España en el ranking de exportaciones de hortalizas. En la producción y venta exterior de cebollas, flores y bulbos ya son los número 1. Y es que la productividad holandesa por hectárea agrícola es 2,5 veces superior a la media comunitaria. La tecnología agraria ha sido un factor determinante a la hora del despegue del sector primario holandés. Gracias a invernaderos de última generación como este que tengo a mi espalda, los agricultores de este pequeño y frío país han sido capaces de producir de forma sostenible y a gran escala frutas, verduras y sobre todo flores. La región del Westland es la Almería de los Países Bajos. Después se los comparto porque la verdad que está buenísimo, pero eso que veíamos con una línea de producción que parecían botellas eran flores. Realmente la tecnología que hay en estos invernaderos es impresionante y no es ciencia ficción, porque como ven, este país ya está en el primer lugar en la producción de frutas y hortalizas, y la verdad es que hace poco estuve en una misión. Generamos una misión, está la gente de la CUTI acá, a Estados Unidos, estuvimos en varias universidades, estuvimos en el MIT y una de las cosas que estamos empeñados en traer a Uruguay es uno de los proyectos del MIT, que es un computador de comida y que es ni más ni menos que un gran contenedor repleto de tecnología que es una granja. Y bueno, estamos en conversaciones con Iña, con Ani, y haciendo toda clase de esfuerzos para poder traer eso a Uruguay como un elemento múltiple de seguir trabajando en la investigación científica en el INEA. Imagínense los aportes que va a hacer el INEA a eso y al revés, pero también como elemento, provocador, para que exploremos nuevas formas de producir en un mundo que realmente está haciendo de la tecnología un elemento fundamental para producir los alimentos. Y es por eso que una de las líneas fundamentales que hemos definido en Transforma Uruguay tiene que ver con la introducción de ciencia y tecnología en la industria de alimentos. Muchas cosas vamos a tener que cambiar y la base la tenemos. Hace 2 días participé en la inauguración del Centro Tecnológico de UTEC, de la UTEC de Rivera. Maravilloso, que tiene todo un área de mecatrónica y todo un área de logística. Una enorme área de logística donde se aprende y se experimenta con robótica, entre otras cosas. Este edificio de la UTEC, además, comparte el predio con la Universidad de la República y con la UTU. Y esa combinación es muy buena, pero muy buena. Comparte el predio y además comparte una política en el lugar. Esto empezó en el 2016. Cuando lo visitamos por primera vez, este edificio todavía no estaba, pero la UTEC ya estaba instalada ahí. Comparten una política porque definieron que si uno de ellos, por ejemplo, va a hacer un laboratorio de física, los otros 2 no hacen un laboratorio de física, ponen sus recursos en el mismo laboratorio. Y eso es un cambio en la calidad educativa y de política enorme. Y acá están los resultados, ¿no? La verdad que da gusto. Y saben que además de ser una enorme oportunidad para todos nuestros compatriotas, en la descentralización de la universidad en el interior, la complementación de la UTEC como una puerta de entrada a la educación terciaria, el desarrollo tecnológico tan innovador y disruptivo que ha tenido la UTU, además de ser importante, en el mundo hoy las inversiones van donde está la academia. Entonces, si Uruguay sigue focalizando la descentralización de la educación de esta manera, también está llamando a inversiones que lo que están buscando es qué instalaciones académicas tiene este país, qué importancia le da a la educación terciaria. Y ver este esfuerzo de descentralización realmente es un punto a favor en la atracción de inversiones.
Bueno, como les decía, hoy en Transforma Uruguay hemos definido aspectos claves en lo que es para cambiar la matriz productiva, para transformarla, y que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, con énfasis en aprendizaje automático y ciencia de datos, las industrias creativas, con foco en la industria audiovisual y en la industria del diseño, la industria de los alimentos, con foco en la introducción de ciencia y tecnología en las industrias actuales de alimentos, el área de forestal madera, con foco en la transformación mecánica de la madera, la farmacéutica y la logística, donde tenemos planteado generar una hoja de ruta para el área logística tan importante para la competitividad de todo el sector productivo, ¿verdad? Bueno, de esto hablamos, me adelanté y comenté hace un rato la importancia de este rubro en el futuro desarrollo. La idea que tenemos es desarrollar algunas líneas estratégicas en torno a la ciencia de datos y el aprendizaje automático para lograr posicionar a Uruguay en la utilización y adopción de soluciones basadas en ciencia de datos y aprendizaje automático, impulsar la capacidad de las empresas públicas, esto es muy importante, para la adopción de ciencia de datos y de aprendizaje automático. Tenemos ahí una excelente oportunidad. Las empresas públicas son empresas muy grandes, en rubros estratégicos, y por lo tanto la oportunidad para Uruguay de que las empresas públicas pongan en su agenda de prioridades inteligencia artificial y aprendizaje automático es muy grande, porque tienen mucha información y tienen información valiosa. Y ya no es un misterio en la tecnología hacer que la información de los usuarios sea independiente de los usuarios. No es una amenaza a la privacidad hace rato, porque hay técnicas para proteger al usuario, para hacer anónimo la propiedad de los comportamientos. Pero tenemos información del consumo eléctrico de todo el Uruguay. A mí me gustaría que esa información se transformara en datos abiertos, para que otras empresas tomen esa información y generen productos de valor agregado. Me imagino a muchas pymes tomando esa información y aplicando técnicas de analítica, de Big Data, para obtener cosas, incluso para ayudar a la UTE y la propia UTE. Lo mismo con telecomunicaciones. Yo sé que se ponen nerviosos cuando digo esto porque en la competencia y eso, pero estoy segura que alguna parte de los datos se puede hacer abierta, y eso sí que sería, y lo digo con toda propiedad, sería un signo de Uruguay para el mundo de las inversiones, para el mundo digital, fuertísimo, fuertísimo. Estoy segura que trabajando se va a poder hacer. Bueno, impulsar la ciencia de datos y el aprendizaje automático en los sectores productivos verticales y priorizar la formación de especialistas en estos temas, ¿no? Y como decía recién, crear un sistema de datos abiertos, que fundamentalmente tiene que ver con la producción. El tema de datos abiertos no tiene que ver con la transparencia es otra cosa. El tema de datos abiertos tiene que ver con motor de la transformación de la matriz productiva, de las cosas nuevas. Es la materia prima para las industrias del futuro, la información. Bueno, por ahí venimos con el área TICS, industrias creativas. Acá también tenemos capitales importantes de Uruguay, que a veces no los tenemos en cuenta, pero Uruguay tiene un nivel educativo bueno, es reconocido por enormes empresas que vienen a invertir acá, figura como uno de los temas de valor de Uruguay a la hora de instalarse acá, y hacemos de la educación un tema importante, es un tema de agenda en todos los uruguayos. Tiene un gusto por las artes, una vocación por las artes como pueblo natural, un desarrollo artístico que cada vez que hay una oportunidad se lleva adelante. Ejemplos que ya conocemos, el Solís, que cuando se rehizo
habían varios vaticinios de que iba a ser un desastre, porque la gente en realidad no quería ir al teatro, que 1000 localidades, que cómo íbamos a hacer, que cuando se abrió el Sodre, 2000 localidades más, no va a dar para 2 salas. Y en realidad se refaccionan teatros en el interior, se refaccionan salas y se usan enseguida. Enseguida están a pleno, enseguida surge eso. Eso a nivel abstracto, pero además a nivel concreto es un elemento de desarrollo a nivel mundial importante. Varias producciones internacionales han tomado Uruguay como locación. La educación ha generado un bachillerato creativo. Vamos a ir, la UTU está trabajando en un bachillerato de diseño, o sea, se están alineando temas en este sentido. Y vamos a hacer foco en esto, en principio en audiovisual y diseño, y en breve vamos a anunciar una medida que estamos trabajando, conocida en el mundo como Tax Break, que dirigida a las producciones internacionales y a las producciones nacionales, que permita que se desarrollen en Uruguay producciones internacionales importantes y que permita a las producciones nacionales arrancar mejor, arrancar con el pie derecho. Esta es una medida fuerte que estamos trabajando y que es de próximo, todavía no tengo el borrador final, pero todo parece indicar que la vamos a poder sacar y que va a tener un resultado casi inmediato, porque están dadas todas las condiciones para que la industria audiovisual en Uruguay despegue. Y este empujón que le vamos a dar, esta ayuda que le vamos a dar, creo que la va a hacer despegar. Y eso genera aguas abajo otros trabajos, ¿verdad? No solo el trabajo de actrices, actores, lo que uno se imagina, no solo el trabajo tecnológico, sino el trabajo de servicios, catering, camarógrafos, electricistas, yo qué sé, de todo lo que tiene que ver con servicios, consumo, ¿verdad? En el caso de alimentos, venimos trabajando desde 2017 en un grupo interinstitucional con una gran cantidad de instituciones del gobierno y con el sector privado, y vamos a lanzar una hoja de ruta para la introducción de ciencia y tecnología, donde el sector alimentos ha tenido un comportamiento dispar en este sentido. Algunos subrubros están más adelantados que otros. Vamos a lanzar ahora en noviembre, próximamente, se está terminando noviembre, pero estamos para lanzar la hoja de ruta en este sentido para el sector lácteo. Así que bueno, ahí vamos a anunciar algunas medidas. En el caso de Forestal Madera hemos tenido un desarrollo muy bueno en el país, pero en el caso de la madera procesada nos queda mucho por hacer y tenemos una gran oportunidad. Tenemos mucha madera y creemos que tenemos oportunidades en lo que tiene que ver con construcción y carpintería. Esto también se alinea, estas líneas de transformación de la matriz productiva que estoy compartiendo con ustedes, se alinean entre sí, porque recuerden que estábamos impulsando diseño en el subrubro anterior, y TICs, y biotecnología, y Forestal Madera con énfasis en el procesamiento de la madera. Son todas líneas que se van a ayudar. Va a ser bueno para el desarrollo de la transformación mecánica de la madera que hace el desarrollo de biotecnología, porque se requiere mucha investigación científica y tecnología aplicada para que la madera se use en cosas que ni nos imaginamos en la construcción. Tuve la fortuna de verlas, por ejemplo, en Finlandia. Bueno, y farmacéutica, ¿no? Acá hay un cambio importantísimo que hay que tener en Uruguay. La industria farmacéutica es una industria intensivísima en conocimiento y en investigación científica, que hasta ahora no se hace acá. No se hace acá, la gran mayoría. Nosotros vamos a estimular que se haga acá. Ahora les voy a contar algunas pistas. Vamos a tratar de ayudar que se haga. Es una industria importante en el desarrollo, en la transformación de la matriz productiva,
porque los salarios promedio de la industria farmacéutica son un 100% superiores a los salarios promedio de la industria. Y el salario es una de las formas mejores de distribuir riqueza. Así que es importante por varios aspectos esta industria. Una de las cosas que es un pendiente y que hemos conversado con el ministro de Salud Pública, estamos de acuerdo, es que tenemos que generar una autoridad reguladora nacional de medicamentos. Estamos de acuerdo, lo vamos a trabajar y creo que va a ser una pieza fundamental para el despegue de la industria farmacéutica. Logística. Cada vez más este tema se presenta como un tema importantísimo en la cadena de valor de los productos, de los bienes. Acá hay un tema de infraestructura, de puertos, de caminos, de tren, que está muy bien estudiado por los actores de logística de nuestro país, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sin lugar a dudas. Y hay una gran cantidad de trabajo y de avances que hemos tenido. Hace también 2 días tuve la suerte de recorrer la nueva Ruta 30, que realmente es un cambio que hace decenas de años que el Uruguay se debía y que va a cambiar el norte de nuestro país. Y se ha avanzado y se va a seguir avanzando en lo que queda de este periodo muchísimo en lo que es el trabajo en las rutas nacionales. Avanza el ferrocarril central, es muy importante. Pero no alcanza con eso. La infraestructura es muy importante, es la base para el desarrollo de la logística, pero no alcanza. Hay también multidimensión en este caso, tecnología, capacitación, en fin, una gran cantidad de aspectos en una hoja de ruta que estamos trabajando en conjunto, encontrar oportunidades de mejora, poder lograr que bajen los costos para que eso repercuta favorablemente en la competitividad de las empresas y promueva la exportación, mejore la exportación de nuestros productos. Muy bien. Otros aspectos que tienen que ver con lo que mencionaba recién son algunas herramientas concretas que hemos venido desarrollando. Hoy les hablaba de investigación científica que no se hace acá. La semana que viene estamos enviando al Parlamento un proyecto de ley que básicamente es una ley de promoción de inversiones en I+D. Y básicamente lo que va a decir es que vamos a darle un crédito fiscal de un 35% a los gastos de investigación y desarrollo que sean ejecutados en su totalidad dentro de la empresa. Y en los casos de los proyectos que se desarrollen conjuntamente con centros tecnológicos o con universidades que estén debidamente certificadas, estos proyectos, quiero decir, los va a certificar la ANI, ¿verdad? Es la que va a definir, esto es un proyecto de I+D. En los casos de proyectos que se desarrollen con centros tecnológicos o universidades, el crédito fiscal va a ser de un 45%. Esta es una medida estructural realmente potente, y un gesto, un mensaje potente para el estímulo del I+D acá, en las empresas de Uruguay, o para que se instalen centros de I+D en Uruguay. Otro tema también estructural en esta línea es lo que tiene que ver con las compras públicas para la innovación, que también es poner una parte de las compras públicas para que se la jueguen, digamos, por las empresas que hagan innovación en Uruguay, con una modalidad nueva en la cual las empresas públicas van a poner un problema sobre la mesa y aplicará, ganará en la compulsa o como quiera llamarse, en el proceso competitivo, la empresa que presente una solución nueva, que no exista. Y ahí lo que estamos encontrando es, para resolver un problema a una empresa pública, generar una oportunidad de innovación para el sector privado nacional, para las pymes, para cualquier empresa que quiera promover. Esto también es nuevo, es disruptivo, vamos a hacer un piloto y estoy segura que nos va a ir bien porque tenemos los elementos en el sector privado de desarrollo, de capacidades,
justamente para poder solucionar problemas nuevos. Bueno, hay muchas cosas más que hemos desarrollado, el Fondo Sectorial de Energía, el Fondo Sectorial de Datos, la Ley de Importación de Insumos Electrónicos, en fin, una cantidad de elementos que hemos venido desarrollando con este ánimo que he tratado de transmitirle. A veces uno piensa, cuando uno lo cuenta así, lo de Transforma Uruguay, lo de haber definido las líneas, ponernos de acuerdo, TICs, biotecnología, industrias creativas, alimentos, farma, logística. Uno piensa que esos son procesos que en realidad podrían haber llevado un día, pero a veces no llevan un día. Y si llevan un día, hay algo que anda mal. Porque en realidad, en ponerse de acuerdo en estos procesos, definir esta línea, sacar herramientas concretas, como estoy comentando con ustedes, requiere realmente equipos muy sólidos. Y consolidar equipos lleva tiempo. Requiere tener tiempo para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo con el ministro de Salud Pública en que hay que generar una autoridad reguladora independiente es vital, pero ha llevado su tiempo. Pero ese tiempo es una enorme inversión, porque después que las definiciones están tomadas, como lo que yo estoy compartiendo con ustedes, lo que queda ahora son las hojas de ruta. Una vez que se logra ese acuerdo, que todos abrazamos que es por ahí, la hoja de ruta viene a decir, estas son las medidas que vamos a tomar. Y entonces, los colectivos que están en las áreas, en el área de farma, en el área de logística, no lo sienten como una invasión, sino que participan, lo defienden y lo usan, que para eso es. Así que yo creo que esta base sólida y estas hojas de ruta son, digamos, una enorme esperanza y me dan a mí la confianza de que realmente vamos a transformar la matriz productiva para consolidar un Uruguay más que sustentable, que junto con nuestros jóvenes nos va a ir llevando de lo bueno a lo asombroso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.